Entonces, para el tema de la transformación de conflictos tenemos que partir de una visión sistémica del conflicto y entender que el conflicto es solamente un aspecto, ¿ya? Las manifestaciones, aquellas cosas negativas, destructivas y positivas también que puede tener el conflicto, es un aspecto de una problemática que está detrás, y una problemática que puede estar generando ese conflicto u otros conflictos similares. Cuando trabajaba en Guatemala veíamos el tema de los comisionados militares, la fragmentación, el recelo, hasta el odio que había generado en muchas de las comunidades. Era la misma división y el mismo conflicto a lo largo de todas las comunidades en Guatemala. Entonces, el conflicto, suponiendo el comisionado Juan, ¿no? El problema que tenía la comunidad con el comisionado Juan en realidad era parte de una problemática mayor, histórica inclusive, de cómo estos comisionados militares habían sido colocados, habían sido resaltados dentro de las comunidades para cumplir una cierta función durante el periodo de la violencia. Entonces, los conflictos tal como los vemos, hay que preguntarnos qué es lo que está detrás, qué relaciones sociales están detrás, qué inequidades, y me refiero a relaciones sociales no solamente de uno a uno, sino de grupos, ¿no? Grupos que están siendo marginados, grupos que no están participando, qué relaciones están detrás de esa problemática y detrás de ese conflicto. Y también, ¿qué nos está diciendo esas relaciones del sistema en su forma estructural general? Acá dice sistema por si acaso. ¿Qué nos está diciendo de cómo están siendo algunos grupos marginados, no tienen acceso a medios de producción, no tienen acceso a lo que es la participación democrática, su voto no cuenta, etcétera, etcétera? Entonces les voy a dar un ejemplo. En un conflicto que hubo en una escuela entre chicas latinas, ¿no? Y chicas anglosajonas, me llamaron a mí y a un compañero, yo como latina y este compañero como anglosajón, para ver nuevamente cuál era la crisis, ¿no? Generalmente se acuerdan cuando, crisis, ahí sí hay que llamar a los bomberos. Entonces efectivamente en esta reunión teníamos al grupo de 4 o 5 latinas en un lado, más o menos en un salón como este, las 4 anglosajonas, 5 también sentadas al frente. Estaban los padres de familia de las latinas, estaban con uniformes de servicio, ¿no? Trabajadores, ¿no? Vestidos, ¿no? Muy humildemente también algunos. Y en este grupo de acá de anglosajones estaban los papás y las mamás en ropa de deporte, parece que algunos se iban al gimnasio, otros con su terno, ¿no? Evidentemente se veía que era de otro nivel laboral. Estaba el director, el principal, que le llaman el director, estaban los profesores, estaba la policía también, y resultaba que este conflicto en el cual los dos bandos se habían enfrentado, dentro de la escuela había ya sobrepasado los límites, las fronteras de la escuela, y se había desbordado a la comunidad, ¿no? Entonces, en la intervención enteramos de cuál era la problemática específica de ese conflicto, pero también empezamos a analizar y investigar que precisamente ese conflicto en particular era parte de una problemática mayor. Cuando veíamos las escuelas, ¿no? Esa escuela en particular, veíamos que efectivamente a la hora del almuerzo, por ejemplo, teníamos las afroamericanas o afroamericanos sentados en un lado, los asiáticos sentados en otro lado, los anglosajones en otro lado y los latinos en otro lado, o sea, no interactuaban, ¿no? La problemática entre estos dos grupos de mujeres en realidad estaba reflejando una problemática que aquejaba a la escuela y que eran el fraccionamiento que había entre los diferentes grupos étnicos, ¿no? Culturales. Y cuando veíamos más allá
de lo que era la escuela y veíamos la comunidad de dónde venían, veíamos que efectivamente muchos de los barrios también estaban segregados y segmentados entre los latinos que vivían en determinados grupos, los asiáticos en otros grupos, o mezclados con casas, barrios con afroamericanos y los anglosajones en otros grupos. Entonces, efectivamente, veíamos que en la comunidad se replicaban esas relaciones interétnicas, interculturales que estaban estallando en el conflicto. Entonces, el tipo de intervención que tuvimos que hacer fue precisamente trabajar en las relaciones sociales entre estos dos grupos, reconciliar, que se conocieran, que reconstruyeran, no reconstruyeran, más bien que construyeran una relación entre ellos y poder ir trabajando poco a poco la problemática que aquejaba a la escuela y más allá las relaciones que había en la comunidad. Si nosotros hemos tenido una entrada a través del conflicto, precisamente hay que ver cómo del conflicto podemos ayudar a las partes a ver cuál es la problemática que hay detrás, cuáles son las relaciones sociales que están generando ese y otros conflictos y cómo podemos ayudar inclusive a impactar a nivel de sistemas, ¿no? Con políticas públicas, políticas regionales, incidencia política, campañas de comunicación, etcétera, etcétera.